por costumbre que lo comiencen a decir. Hola, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien en el día de hoy. Yo soy Giri Gertz y te doy la bienvenida nuevamente al canal. Quiero traer a tu atención algo de mucha importancia, quiero retar tu corazón el día de hoy, ¿por qué no? La palabra del Señor nos reta a ser mejores, nos reta, nos ayuda, nos eleva. Y quiero hablarte acerca del nivel de influencia. ¿Cuál es el nivel de influencia que tienes tú, que tengo yo, en la tierra, como hijos de Dios, como el remanente, como aquellos que el Señor ha transformado y está transformando? Pero antes que todo, vamos a hablar con el Señor. Padre del cielo, te damos gracias por este momento. Gracias por estar aquí con nosotros. Es una honra para nosotros poder venir y hablar de tu palabra, porque tú estás en medio de los que conversan acerca de ti. Y nosotros te damos la bienvenida el día de hoy. Gracias por tu amor. Bendecimos tu nombre y te pedimos que tú bendigas a todos los que escuchen este video, que tú bendigas sus entradas y sus salidas, les guardes y les cubra con tu preciosa sangre. Permítenos que tu palabra entre en nuestros corazones y nos transforme para poder, Señor, dar un paso más hacia la meta de llegar a la estatura del varón perfecto. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, mi gente, hoy vamos a hablar acerca del nivel de influencia que nosotros tenemos que tener en la tierra como hijos de Dios, porque nosotros tenemos una responsabilidad como hijos de Dios en la tierra de ser influencia. Pero no influencia de acuerdo a mi propio pensamiento o mis propios esquemas de vida, sino influencia de acuerdo al reino de Dios. Nosotros tenemos la responsabilidad de ser canales a través de los cuales el Señor manifiesta su voluntad, así como la hace en los cielos. Entonces, que se manifieste en la tierra a través de nosotros, los hijos de Dios. Acuérdate que somos peregrinos en esta tierra, no somos de esta tierra. Sin embargo, el Señor nos envía para reconciliarnos nuevamente con Él, volver a Él a través de Jesucristo, poder llegar al Padre y entonces ser agentes que influencian la tierra con los rudimientos del reino de los cielos, y como el reino de los cielos se gobierna. Es el gobierno del cielo comienza a ser transmitido en la tierra a través del canal de un hijo de Dios. Sin embargo, hemos visto que esto se ha perdido, que la influencia que nosotros tenemos que tener sobre las diferentes esferas de la sociedad las hemos dejado a un lado. Al dejarlas a un lado, lógicamente, que el otro reino, el cual habita esta tierra, va a tomar estas esferas de la sociedad, va a controlarlas y va a establecer sus diseños, sus parámetros, sus maneras de hacer las cosas en base al pecado, porque estamos hablando del reino de las tinieblas. Ahora nosotros infiltramos el mundo, tenemos la luz de Dios en nosotros para poder ser de influencia en todas las esferas de la sociedad, a nivel de la religión, la familia, la educación, las artes, del entretenimiento, en todas las esferas, a nivel de lo que es la economía, los medios de comunicación. Todas estas montes de la sociedad deben de ser influenciados por los hijos de Dios, de manera que nosotros podamos traer el reino a esos lugares y la tierra vive en paz. Lo contrario es lo que ha sucedido, y por eso nosotros nos estamos en este predicamento donde vemos tanto problema, porque le hemos dejado estas esferas en las manos del enemigo. Nosotros tenemos que volver al camino y entender como hijos de Dios que tenemos que ser la influencia en los diferentes lugares donde Dios nos ponga. Entonces quiero que entiendas que no es que nosotros vamos a hacer influencia en el lugar donde Dios no nos ponga. Nosotros tenemos que ser influencia en el lugar donde nos ponen, en el lugar de acuerdo al diseño que el Señor nos da. Yo me he dado cuenta de algo, y es que nace un niño, y yo sé que esto no es en todos los círculos, pero sí me he dado cuenta en algunos círculos que se da esto. Nace un niño y ya el niño es profeta. ¡Ay, al profeta! Sin embargo, quizás lo que el Señor quiere es que el niño sea político, porque el niño Dios lo va a utilizar para abrir un camino que ha estado cerrado.
Si yo no tengo una relación íntima con el Señor, yo no voy a saber cuál es el camino del niño. Y yo voy a imponerle al niño algo que realmente no es, por costumbre, porque todo el mundo lo hace. Y nosotros tenemos que salir de la mentalidad de que todos tenemos un trabajo fijo solamente dentro de la iglesia. Nosotros tenemos que entender que tenemos que llevar el reino y ser influencia en todas las arenas de la vida. Tenemos que llevar el evangelio, pero también tenemos que ser influencia en todos los sistemas, para que los sistemas cambien de acuerdo al reino de los cielos y se rompan los sistemas de las tinieblas. Y para eso tenemos que creer y tenemos que entender que necesitamos entrar allí. Pero el enemigo se ha infiltrado en la iglesia y le ha dicho que nosotros, los hijos de Dios, no nos tenemos que meter en eso. Que los hijos de Dios no se tienen que meter en política. Que los hijos de Dios no se tienen que meter en nada de lo que es el entretenimiento. O quizás los medios de comunicación. Yo no sé si te has dado cuenta que todo esto está cambiando. Y que la iglesia está despertando por causa del fuego de la prueba. Y esto es la belleza del fuego de la prueba, porque te hace abrir los ojos. Y en su bondad nos ayuda a despertar para que nosotros realmente veamos que tenemos que retomar lo que es nuestro, conquistar las tierras que realmente son nuestras y comenzar a hacer influencia por encima del reino de las tinieblas. Ahora bien, ¿cómo yo voy a hacer influencia en el lugar donde Dios me pone? Sin dejarme contaminar con los sistemas de la tierra o del reino de las tinieblas. Y es cuando nosotros pasamos de ser simples creyentes a ser discípulos. Fíjate en lo que dice una definición de creyente. Es una persona que cree, especialmente el que profesa una determinada fe religiosa. Sin embargo, mira a un discípulo. Es una persona que recibe enseñanzas de un maestro o que sigue estudios en una escuela. Persona que sigue y defiende las ideas, doctrinas y métodos de un maestro. La palabra clave aquí es una persona que sigue. Le sigue los pasos al maestro. Le sigue los pasos a Jesucristo. Entonces, el que cree, dice la palabra que hasta los demonios creen y tiemblan. Cuando tú crees y te quedas ahí, solamente en creer, sin embargo no entras en el proceso donde las ideas del maestro comienzan a transformar y a sustituir tus propias ideas y pasas a ser discípulo, a seguir las ideas del maestro, a seguir lo que el Señor te está hablando, a obedecer, a sustituir aquellas cosas que vienen de antaño, de tu vida anterior. Entonces, cuando tú pasas de ser simplemente un creyente, porque es que hay muchas personas que son selladas por el Espíritu Santo, son hijos de Dios, pero no pasan al punto, no se atreven a pasar a ser discípulos. Y el Señor nos mandó es a ser discípulos, no solamente creyentes, sino que nosotros tenemos la responsabilidad de entrar en el proceso de transformación del corazón, de quitar estas ideas con las que venimos y comenzar a llenar nuestra mente de las ideas de Dios, del reino de Dios, del cómo funciona el gobierno de Dios, de cómo es el Señor, para ser como Él. Porque de ahí es de donde nosotros venimos. Y realmente lo único que estamos haciendo es volviendo al lugar de donde venimos. Y por ende el Señor quiere que entendamos que somos responsables también de ser la influencia de ese lugar de donde venimos, ser la influencia en la tierra, en todas las esferas en las que estemos. Y quiero decirte esto, el nivel de influencia que tú vas a tener en un lugar va a depender del nivel de crecimiento y madurez que tenga tu corazón y también del diseño que Dios tenga para ti. Porque el Señor no te puede dar más allá de lo que tú puedas soportar. De acuerdo a donde estás ahora mismo es la responsabilidad que el Señor te entrega. Dios no te puede entregar una responsabilidad más allá cuando tú todavía no estás preparado para resolver lo que está más allá, sino que el Señor trabaja con el ahora de ti mismo, con el ahora tuyo, de manera que tú puedas ser influencia en la tierra de lo que el Señor te está enseñando, de lo que el Señor te está entregando, de cómo el Señor te está formando. Y ser influencia en las esferas de la sociedad, en cualquiera de ellas, en base a lo que Él te esté diciendo en el momento. Eso va a ir creciendo, pero también quiero decirte esto, no todo el mundo tiene las mismas responsabilidades. Y quizás el Señor a ti te ha llamado a cierta cosa y al otro le llamó a la misma cosa, pero
A este le dio más responsabilidad con relación a esa misma cosa y al otro le dio menos responsabilidad con relación a lo mismo. No quiero poner un ejemplo, pero quiero que te lleves la idea. Dios le da gracia a cada quien de acuerdo a la responsabilidad que le toque en la vida. La magnitud de la responsabilidad no determina la magnitud del galardón que tienes en el cielo. Lo que determina la magnitud del galardón en el cielo para ti es tu obediencia al Señor. Cuando tú le obedeces a Él en lo que Él te diga, no importa qué grado de responsabilidad o cuán profunda sea esa responsabilidad. Lo importante es la obediencia. Por eso es que cada uno de nosotros tenemos que simple y llanamente correr con lo que el Señor nos da, sin importar realmente si el otro está haciendo el bien o no. Yo tengo que correr mi carrera para ganar oro. Yo tengo una responsabilidad de influenciar la tierra con lo que el Señor me dio. Y eso lo describe bien en la parábola del siervo negligente, que la tengo aquí. No la voy a leer completa, pero quiero que veas este aspecto. Dice en el 14, porque el reino de los cielos es como un hombre que al irse de viaje llamó a los siervos y le entregó unos bienes. A uno le dio 5,000 monedas de plata, en otra versión dice 5 monedas de plata. A otros 2,000 y a otros 1,000, a cada uno conforme, y ahí viene, conforme a su capacidad, y luego se marchó. Conforme a su capacidad. Dios no te va a dar más allá de lo que tú puedas soportar. Dios te da de acuerdo a la capacidad con la que Él te creó para hacer una determinada tarea. Y vuelvo y te repito, esa determinada tarea no va a determinar el nivel y cuán grande va a ser tu galardón en el cielo, sino más bien que la obediencia a lo que el Señor te mandó es lo que va a hacer tu galardón crecer. Dice el versículo 16, el que había recibido 5,000 monedas negoció con ellas y ganó otras 5,000. Asimismo, el que había recibido 2,000 ganó también otras 2,000. ¿Te fijas? Pero el que había recibido 1,000 hizo un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor, y ya ustedes saben lo que sucedió. Fíjense que el que le dieron 5,000 tuvo la capacidad a través del trabajo y a través de aprender a hacer las cosas, de trillar, de caminar, de seguir adelante, de no quedarse estancado, aprendió y generó 5,000 más. No generó 2,000, generó 5,000 más. ¿Por qué? Porque el Señor había dotado a esa persona con la capacidad para crear esa cantidad. Sin embargo, el que le dieron 2,000 trilló igualito que el otro. Trilló, trabajó, venció, buscó, caminó igualito que el de 5,000. Pero él logró hacer unos 2,000 más. Él desarrolló lo que había dentro y logró hacer unos 2,000 más, pero no fueron 5,000, sino que fueron 2,000, porque la gracia que el Señor le había dado a ese de 2,000 era de 2,000 para hacer una tarea en la tierra, influenciar hasta cierto punto un determinado lugar en la esfera de la sociedad. Tú no puedes correr más allá de lo que el Señor te está mandando a correr. Pero tampoco te puedes quedar como el que le dieron 1,000. El hombre se metió en miedo, puso eso debajo de la tierra, lo enterró y ahí se quedó y no se desarrolló. En este caso, si él no hubiese hecho eso, él hubiese tenido la capacidad de crear unas 1,000 más. No 2,000, no 5,000, sino 1,000. Sin embargo, él lo que entró fue en temor, y es donde la iglesia ha entrado en este tiempo, donde le hemos entregado a las tinieblas los diferentes niveles de la sociedad, las diferentes esferas de la sociedad. Y nosotros no fuimos llamados a eso, nosotros fuimos llamados a hacer influencia en donde quiera que el Señor nos ponga, al nivel que sea que Dios nos ponga. Y quizás tú dirás, si yo hago el bien, si yo estoy haciendo una influencia, si yo estoy haciendo lo que el Señor me está mandando, estoy obedeciendo, pero entonces veo que la mayoría de mis hermanos no están en eso y la iglesia realmente está dormida, se le están comiendo los bizcochos. Entonces, ¿para qué avanzar y hacer estas cosas cuando realmente estoy sintiendo que estoy haciendo una fuerza demasiado grande, cuando todo el mundo está caminando contrario? Y en esto te voy a decir que tú tienes que seguir haciendo lo que el Señor te ha mandado.
Porque así como la salvación es individual, también tu galardón es individual. Y nosotros solamente somos responsables por nosotros mismos, por cómo caminamos, cómo nos enderezamos, cómo dejamos que el Señor trabaje en nuestro corazón, nuestra mente, nuestro interior. Cómo nos dejamos usar por el Señor para hacer influencia en la tierra. Somos responsables de nosotros mismos. Ahora, el llamado es al remanente, el llamado es a la iglesia. Prepárate, levántate. Deja de ser creyente, pasa a ser discípulo. Dile al Señor, yo quiero que tú transformes mi corazón, porque yo quiero entender cuál es el llamado que yo tengo, dónde es que yo tengo que ser influencia, cómo yo puedo hacerlo. Yo no quiero influenciar las esferas de la sociedad en base a cómo la misma sociedad está haciendo las cosas y cómo yo estoy acostumbrada a ver estas cosas suceder. Yo quiero influenciar estos lugares de acuerdo al reino y al gobierno del reino de los cielos, valga la redundancia. Pero para eso yo necesito entrar en una disposición de un trabajo interno, dejar que el Espíritu Santo labore en mí, efectúe en mí esa fe, haga crecer en mí a Cristo mismo. Porque de esa manera yo voy a poder tener ojos para saber la diferencia entre cuál es el gobierno del Señor y cuál es el gobierno de las tinieblas en medio del gobierno de las tinieblas. Es muy fácil hacer las cosas en base a cómo el mundo las hace. Lo difícil es discernir cómo es que Dios hace las cosas. Para yo entonces poder imitar esto y ser influencia en el área de la política, en el área de la educación. Tengo que aprender a escuchar la voz de Dios. Como hija de Dios, es mi herencia. Como hijo de Dios, es tu herencia escuchar la voz de Dios, discernirla para saber qué hacer en determinado momento en el lugar de influencia que Dios te puso. Vuelvo y te repito, no todo el mundo es profeta. No todo el mundo nace para ser pastor. Si usted, el Señor lo quiere elevar y ser arquitecto, Dios comienza a darte influencia en esa área, pero Él no te da influencia por dártela, sino porque Él quiere que despiertes y comiences a recibir la palabra del Señor, a ver cómo tú puedes ser de impacto en la tierra a través de esa gracia que el Señor te entregó, como hizo Esther, cuando a Esther le dijeron, quizás el Señor te puso como reina para este momento, para tú salvar al pueblo. Tienes un nivel de influencia que realmente no te tocaba, pero vino el Señor y te puso allí. Pero realmente es para salvar al pueblo, para algo mayor, para traer el reino de los cielos a un lugar contaminado. Y la única manera es cuando nosotros desarrollamos esa relación con el Espíritu Santo para que Él sea quien te guíe en todo lo que hagas, en el día a día. Recuerda, no es cuán grande es tu influencia, sino cuánto tú obedezcas lo que Dios te manda hacer. No importa si tienes que lavar baños o si eres el presidente de la nación. No importa el nivel de la influencia. Lo que importa es que tú obedezcas y que tú entiendas el diseño de cómo tú tienes que influenciar en ese lugar y cómo tú traes el reino de Dios a ese lugar para gobernar. Para que no gobierne el infierno como está ahora, sino para que gobierne la luz en ese lugar. Nosotros tenemos que hacer nuestra parte, de acuerdo al llamado que se nos fue entregado. Y con esto quiero terminar. En Mateo 5, 13, 16 dice, ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿cómo volverá a ser salada? Ya no servirá para nada, sino para ser arrojada a la calle y pisoteada por la gente. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, tampoco se enciende una lámpara y se pone debajo de un cajón, sino sobre el candelero para que alumbre a todos los que están en la casa. ¡Aleluya! De la misma manera que la luz de ustedes alumbre delante de todos, para que todos vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Nosotros somos portadores de luz. A la medida que nuestro corazón va siendo transformado, esa luz va siendo más resplandeciente. Y esa luz va siendo más influencia en el lugar que Dios te ponga. No importa dónde Dios te ponga.
en la iglesia, fuera de la iglesia, en Júpiter, en Saturno, en Marte, si vas a la luna. No importa si estás en la política, si estás en la ciencia, si estás en lo que es religión, en lo que es la educación, si estás en las artes. Tu luz comienza a ser más resplandeciente a la medida que como discípulos vas deshaciéndote de todas las porquerías y dejando que el Espíritu Santo deshaga realmente todas las porquerías que hay en el corazón. Tu luz va siendo más resplandeciente y tu influencia va siendo más alta. Estas montañas de la sociedad han sido gobernadas por las tinieblas ya por mucho tiempo. Y se acerca el tiempo donde la iglesia despierta, y es lo que he estado viendo. La iglesia está despertando, los hijos de Dios están despertando, el remanente está despertando. Y he dicho, no, espérate, no lo que tú digas, Satanás. Nosotros venimos y nos estamos dando cuenta. Hemos estado dormidos por mucho tiempo, pero ya se te acabó el relajo. Aquellas personas que influencian estos lugares de la sociedad, estas montañas de la sociedad que hemos mencionado, son las personas que gobiernan todo. Y nosotros somos los que tenemos que estar ahí. Pero no para hacer nuestra propia voluntad. Porque por eso es que dice la palabra que nosotros pedimos mal, porque pedimos para nosotros nuestro propio deleite. Dios no está buscando, eso es inmadurez. Eso es una persona que no ha entrado a ser discípulo. Lo que Dios está buscando es una persona que diga, Señor, aquí estoy, yo voy a hacer lo que tú me digas, yo quiero obedecer. Entonces, cuando está en esos lugares de influencia, la paz reina en donde quiera que está ese grupo de personas o esa persona o esos lugares de altura. Hay paz en el lugar porque lo que se está bajando de la cabeza es el aceite mismo, el óleo del Espíritu del Señor en ese lugar, trayendo paz, trayendo bienestar, trayendo salud. Pero lo que estamos viendo ahora es completamente contrario. Es un control, es una influencia negativa, es un trastorno a nivel mundial, a nivel de nuestras naciones, a nivel de nuestros pueblos, nuestras ciudades. Todas las decisiones que se toman son en base al reino de las tinieblas. Eso tiene que cambiar. Y eso va a cambiar cuando tú y yo nos dispongamos a hacer lo que Dios nos mande a hacer. En la esfera de la sociedad donde Dios te ponga. Sin compararte con nadie, simple y llanamente siendo influencia a la medida y en la medida que Dios te lo permita. Pero no entierres lo que Dios te da. No entierres la responsabilidad de avanzar el reino en la tierra. No te hagas de la vista gorda, porque nos van a llamar a cuenta, te van a llamar a cuentas. Entonces mi consejo en este día es que escuches la palabra de sabiduría y vayas donde el Señor y le digas, Señor, perdóname, porque realmente yo me he hecho de la vista gorda con muchas cosas en todas las esferas de la sociedad donde tú quieres que la iglesia, que tu pueblo se influencia. Y yo no sé nada, pero enséñame, Señor, enséñame. Quiero dejar de ser un simple creyente. Quiero ser discípulo tuyo para hacer tu voluntad y ser obediente en todo lo que me digas. Dios te bendiga y Dios te guarde. Gracias por escuchar esta palabra. Espero que sea de bendición para ti, que sea de transformación, que la palabra entre en tu corazón y haga un efecto explosivo, trayendo cambio. En el nombre de Jesús. Recuerda darle like al video y dale a la campanita para que cuando vaya otro te avise. Si eres nuevo aquí, bienvenido. Esta es tu casa. Qué bueno que estás con nosotros. Comparte este video si te fue de bendición. Vamos a avanzar el reino un video a la vez. Dios te bendiga. Un abrazo fuerte. Chao.